Adelante. Dice, después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que está conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Les voy a decir, hermana, que pues como que hoy me voy a decir muchas cosas porque esto me ha llegado en muchas áreas de mi vida. Pero antes quiero leerles un poquito algo que encontré. Y quiero que me digan más o menos si es, porque la verdad no estoy segura. Quiero hablar del verso 2, donde dice que subió según una revelación. Leí que según esa revelación era que en aquellos días un profeta descendió a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Estaba yo pensando en esto, de la hermana, porque como estamos en estos tiempos, escaseándose todo, y como que todo me empezó, desde un principio como que me empezó a hablar, ¿verdad? Todo esto. Y no sé si es correcto, pero eso fue lo que yo encontré sobre eso. No sé si sea, porque pues ya sabemos que como quiera Pablo era una persona que siempre llevaba la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Que siempre él llevaba el mensaje. Dice, bueno, estamos hablando de lo que es de la gracia, ¿verdad? Y de la fe, y nos damos cuenta aquí cómo era que estaban discutiendo en esto de la circuncisión, ¿verdad? Y dice que Pablo, ¿verdad? Pablo llamó a estos hermanos falsos hermanos, ¿verdad? Y me llamó la atención aquí donde dice de Tito, ¿verdad? Que lo querían obligar, ¿verdad? Entonces, no sé si sea lo correcto, pero lo voy a decir, ¿verdad? Que es como que alguien quiere imponer hacer algo, ¿verdad? Uh-huh. Algo que ya sabemos, ¿verdad? Que ya se había hablado, pues incluso está en Galatas, donde dice, he aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez dice, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y pues sabemos que puede hacer eso, ¿verdad? El Señor fue pues santo, ¿verdad? Sabemos que la palabra nos dice que Jesucristo vino para salvarnos de la ley, del pecado y de una muerte eterna, ¿verdad? Como sabemos que tenemos una vida eterna allá con Él, así Él vino para arrebatarnos de las tinieblas. Se dice que estos hermanos venían de Judea y que estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no serían salvos. Pero ahí como sabemos que tanto que esta palabra no solamente es como, estaba yo pensando en el legalismo, ¿verdad? Que
que la religiosidad, ¿verdad? Que todo eso viene a hacernos esclavos, ¿verdad? Y que ahora pues se ve mucho eso. Pero Pablo nos enseñó, ¿verdad? Que, bueno, el Espíritu Santo, me gustó este verso que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Ese es un verso que me tocó mi corazón, ¿verdad? Y cómo es que debemos de recordar constantemente de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? El Señor nos sacó pues, de una vida, yo creo que cada una tenemos nuestro testimonio del pasado, como de un comienzo cuando vinimos a caminar con Cristo. Y pues gracias a ese sacrificio que Él hizo, pues nosotros hemos venido a ser llamados libertados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y aquí dice, el 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, como aquí Pablo está prácticamente recordando ese momento de su pasado, se puede decir, ¿verdad? Porque él testificaba su pasado como su presente en el nuevo caminar con el Señor, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Porque no se nos debe de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros siempre nos recordemos de dónde Él nos ha sacado. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Voy a compartir este versículo donde Pablo dice que no hace excepción, que Dios no hizo excepción de personas, ¿verdad? Y como ya sabemos que Pablo era una persona, ¿verdad? Que mataba a los creyentes. Y pues que él creía que eso le agradaba a Dios, porque sabemos que era un hombre pues muy religioso, ¿verdad? Lo significa también, ¿verdad? También aquí se está testificando también que él tenía como que comprobar a aquellos que tenían una reputación, fuera aceptado su mensaje que él llevaba, ¿verdad? Que era el mensaje pues el mensaje de la gracia. Y dice, pero me levantándome, dice, levántate y pon sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia
entre los santificados. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Y Pablo estaba testificándole a esas personas, ¿verdad? Y uno de sus compañeros, sabemos que fue Bernabé, ¿verdad? El que los llevó a ellos. Bernabé era el que era su acompañante casi en todas lo que vemos aquí casi siempre dice que era Bernabé, ¿verdad? Se dice que Bernabé En los viajes, ¿no? era un levita, y y que su nombre, no lo apunté, pero me estoy recordando de eso, ¿verdad? Porque dice que era un levita y su nombre era algo así como consolación. Y habla él de Tito, ¿verdad? Porque dice que Bernabé y Tito eran como los que más hablaban con Pablo, ¿verdad? Y él dice que cuando Tito no estaba con él como que se inquietaba. Entonces podemos saber aquí como el amor que verdaderamente Pablo mostraba al compañerismo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que él estaba muy en contra de la división de entre hermanos, ¿verdad? Uh-huh. Y él decía, pero de ninguna cosa hago caso, ¿verdad? Porque él, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y sabemos, ¿verdad, hermana, qué hermoso, ¿verdad? Como Pablo tenía ese valor, nada lo intimidaba, ¿verdad? Para servirle al Señor, ¿verdad? Eso es algo que a mí me tocó, porque muchas veces yo sí me he sentido intimidada, ¿verdad? Y todo esto que pues me ha tocado mucho, ¿verdad? Cómo él tenía ese valor, ¿verdad? Cómo el Señor nos enseñó, ¿verdad? En su palabra que él nos dio, que él no nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor, ¿verdad? De ese amor para poder defender el Evangelio, porque ah, pues sí, ahora ya oímos tantas cosas, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por hay veces cosas que no son verdaderas. Y como Pablo también llegó a expresarse que nosotros deberíamos de ser como los debería, ¿verdad? Entonces eso también me tocó, ¿verdad? Como que decir que nosotros tenemos que ir constantemente a la palabra. No estoy diciendo como que es una obligación, pero no, debe de ser algo que verdaderamente como que nos nazca de nuestro corazón, ¿verdad? Para poder tener ese deseo como Pablo, que quería conocer como más y más del Señor. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos, no hemos usado de este derecho, sino lo que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Jesucristo. Dice, y solamente nos comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por, por fe del Evangelio. Y como Pablo también llegó a decir, ¿verdad?, que pusiéramos siempre los ojos
en Jesús, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe, en el cual por él puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es hermoso ver, hermanas, que como la palabra nos redarguye, por lo menos lo digo por mí, ¿verdad? Por mí, y esto me llegó mucho, ¿verdad? Porque yo he podido mirar, no solamente mi pasado, de donde me sacó el Señor, sino también de este nuevo comienzo a caminar con el Señor, ¿verdad? Porque yo les voy a testificar un poquito de mí cuando yo llegué a Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo que yo ya me iba a divorciar de mi esposo. Incluso yo ya me iba, ¿verdad? Pero él llegó a mi vida. Él llegó a mi vida, ¿verdad? Y él me rescató de eso. Si no, yo ahora me pregunto, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría yo? ¿Verdad? Entonces, yo he mirado la mano del Señor, ¿verdad? Y y hay veces, hermanas, que me he sentido que verdaderamente soy, pues, a veces me he llegado a sentir como que soy malagradecida, ¿verdad? Porque uno mira las cosas que el Señor hace y muchas veces uno se pone obstáculos, ¿verdad? O pone uno la mirada o el oído, mejor dicho, en cosas que te detienen. Mm, Dice, y vosotros, amados, hacéis con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Aquí vemos, ¿verdad, hermanas, cómo querían obligar a Tito, ¿verdad? A que se circuncidaba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos hacer un obstáculo en nuestra propia familia, ¿verdad? Y queriendo imponer cosas que no nos llevan a, a algo bueno, ¿verdad? Como un mal carácter porque no van a la iglesia, como actitudes que no deben de salir de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros debemos de estar clamando e implorándole al Señor, ¿verdad? De que el Espíritu Santo haga la obra, porque en realidad eso nos muestra la palabra. Pablo decía, hermanos míos y amados, oír no no sé si alguien me puede ayudar porque estoy en un lugar que no me está dando como que mucho. Santiago 2:5. Sí, déjame lo buscamos. Santiago 2:5, ¿verdad? Ay, aquí ando igual que tú sin luz. Espérame. Y hermana. Dice, digo, sin luz, o sea, que no veo bien, ¿verdad? No, luz sí tenemos. Escuchen, mis queridos hermanos, no han escogido a Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Es una pregunta. ¿Nada más ese? ¿El 5? Sí, no, nada más ese. ¿Verdad? Como vemos que a ellos les encargaron que se acordaran de los pobres, ¿verdad? Que se acordaran de los pobres, el último versículo, ¿verdad? Y este versículo me llegó en mi corazón, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que Dios nos eligió, y yo creo que también eso es para nosotros, en realidad, ¿verdad? Es para nosotros, como Dios nos eligió, ¿verdad?
y también nos dio una porción de fe, ¿verdad? Pero cómo necesitamos tener ese valor y esa acción para poder lograr lo que en realidad Dios quiere que lleguemos nosotros a vencer, ¿verdad? Como por ejemplo, pues nuestros temores, nuestros obstáculos, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Aprender de la palabra como Él nos exhorta constantemente, ¿verdad? De que como nuevas criaturas que somos, ¿verdad? Debemos de poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Porque ese es el objeto. Y Pablo decía, por lo demás, hermanos, hacer todo lo bueno, no dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo de alabanza, pensar, ¿verdad? ¿Cómo esas cualidades, ¿verdad? Esas cualidades vamos a tener para vencer tantas cosas de buenas. A veces como se dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero Olga, la ¿dónde carne leíste no. ahorita? Perdón. Hermana, no apunté ese versículo, Ah, solamente lo ok. tengo así, pero parece que es No, está Filipenses. bien, está bien. Pensé que estabas leyendo algo de aquí de lo de Gálatas, por eso me perdí. Que No, pues, no, ¿dónde está? yo estoy leyendo pues de lo mismo, ¿verdad? Sí, Donde, pues la concordancia, ¿no? Como quien dice. sí, Sí, es que perfecto. no me fui como que capítulo por capítulo, hermana. No, está bien, está perfecto, lo está explicando muy bien. Hola, Brenda. Gracias, Olga. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, y creo que nosotros para poder vencer todas esas cosas, cómo nos habla el Señor en su palabra, que dice que sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sabemos pues que la armadura de Dios es importante, toda la armadura de Dios, ¿verdad? Pero solo la fe, ¿verdad? Por la gracia del Señor, solo la fe, ¿verdad? Nos puede ayudar con esto, ¿verdad? Para poder vencer. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacob comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto me llamó mucho la atención, hermanas, ¿verdad? Porque sabemos que Pedro en realidad fue una persona, ¿verdad? Un apóstol, caminó con el Señor, sabemos que caminó con el Señor, y que a él se le reveló esto, ¿verdad? En aquella visión, que incluso el Señor dio en esa visión de, déjenme ver si lo anoté aquí. Creo que no la anoté. En Hechos. Sí está en Hechos, pero no recuerdo, no lo subrayé. Creo que no sé si es en el capítulo 11. Ah, oh, oh. Creía yo haberlo anotado aquí, pero Esto fue en Hechos capítulo 10.
Capítulo Es 10. donde, sí, donde habla de la visión que tuvo Pedro, en el en el versículo 9, por ahí en adelante. Mm. Sí, me dijo capítulo 10. Ay, ¿por qué no lo encuentro? O sea, comienza con con el versículo 1 del capítulo 10, ahí comienza la, la experiencia que él tuvo con la visión. Con la visión, con Ujú. me llamó mucho la atención esto, hermano, porque ¿cuántas veces dice, sí, ya la encontré, hermana, gracias. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la, yo creo que no es el capítulo, y no lo tengo restaurado, a ver si me van a disculpar, hermano. Bueno, pero nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Donde se le mostró una visión a Cornelio, ¿verdad? Sí, Con, sí. con animales, dice ahí, ¿verdad? Y y cómo el Señor le empezó a dar esa visión para mostrarle, ¿verdad? Para mostrarle que él no hacía excepciones de persona con los gentiles, Ujú. ¿verdad? Él le empezó a mostrar eso, esa gran visión que le mostró a Pedro, ¿verdad? Y cómo Pedro, esa palabra, que él sin miedo, pero como ya el Señor se lo había revelado a él, ¿verdad? Y como yo me puse a pensar, si a Pedro le pasó, nos puede pasar a cualquiera. Ujú. Todo el tiempo que Pedro caminó con el Señor, ¿verdad? Y el Señor no solo le mostró esa visión, ¿verdad? Le mostró que los gentiles pues recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos también hablaban en lenguas, ¿verdad? Y cómo él fue partícipe de ese versículo, como Pablo dijo, ¿verdad? Que Dios no hacía excepciones de personas. Eso también salió de la boca de Pedro, ¿verdad? Que dijo que reconozco que en verdad Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y que como él se estaba retrayendo, ¿verdad? De, de ser así. Aquí nos podemos ver cómo Pedro se estaba alejando de ese verdadero evangelio, como nos lo dice aquí, como lo dijo en el primer capítulo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto me sorprendió mucho, hermanos, porque yo quiero que vean si está correcto lo que yo pensé cuando yo leí este versículo, ¿verdad? Y le sigue leyendo donde dice y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ajá. ¿Verdad? Hay un versículo que anduve pensando en él y no lo busqué, hermanos, pero como dice que no le debemos ni de poner a la palabra ni de quitarle, ¿verdad? Ujú. Eso me llamó tanto la atención que yo dije, wow, porque yo pensaba que era como a la palabra, como por ejemplo leer un versículo, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero me di cuenta, estudiando más profundo esto, de que qué tan peligroso es poner algo que no vaya en la palabra. Y por ejemplo, qué peligroso es como para un recién nacido que no conozca de la palabra, ¿verdad? Porque entonces, como dice que podemos ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Y como ahora ya hay muchas enseñanzas, por ejemplo, la de la prosperidad, por ejemplo, que la mujer no tiene que enseñar, ¿verdad? Y yo he visto eso, ¿verdad? Que hay mujeres que
no quieren ver a la mujer que hable. Y si es una mujer ahí, muchas veces ni siquiera quieren escuchar el mensaje. Y yo me quedé pensando, wow, qué peligroso es esto, ¿verdad? Qué peligroso es Perdón, Olga, como vimos la semana pasada, ¿no? En el primer capítulo, que decía, y no es que sea un evangelio diferente, sino es el mismo evangelio, pero los judaizantes o los falsos maestros, ¿verdad? Judíos y todo eso, estaban, o sea, agregando cosas, ¿no? Al evangelio, no eran. Pues sí, hermana, pero como esto eran los judaizantes, pero ahora en nuestra vida, ahora Sí. en nosotros es lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a venir a decir algo que no es, ¿verdad? Como ejemplo lo que hemos oído, ¿verdad? Porque hay personas que en realidad hay veces que ni siquiera conocen. Miren, yo conozco una persona que fue una sola vez, fue una vez a Maranata y aceptó al Señor. Y después ya jamás la vi, pero yo la conozco, ¿verdad? Y yo recuerdo que un día yo le pregunté a esta persona, ¿por qué ya no fuiste a la iglesia? Y me dijo ella, porque a mí dijo, yo nunca había llorado como lloré. Dijo ella así, y a mí me dio miedo. Dijo, porque nunca yo había sentido esto, dijo, ¿y por qué yo lloré tanto? Entonces le dije, ¿verdad? Debes de leer tu palabra. Le dije, debes de leer, le digo, porque tú te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Le dije, el Espíritu Santo trabaja de muchas maneras y toca, y nos toca, le dije, nos toca nuestro corazón. Y hasta el día de hoy, hermanas, yo no sé que vaya a la iglesia. Entonces, se imaginan, y ella, pues nadie le dijo nada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y ahora, siendo como algo que no sea, no puede ser tan peligroso para nosotros, ¿verdad? Para ser piedra de tropiezo para un recién nacido. O crece todavía maduramente, que no esté fortalecido en el Señor, ¿verdad? Porque, bueno, eso me tocó a mí. Sí. Y fíjate, no sé, ¿verdad? Porque no sé si ya leíste el 14, se me hace que no. Vemos ahí cómo hubo pues no un pleito, pero una diferencia, ¿no? Entre Pedro y Pablo. Eso sí. está muy interesante también, pero bueno, ahorita comento. Perdón, Olga. No, pero comente. Sí, bueno, dice el 14, cuando vi que no es Pablo hablando, ¿no? Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dijo a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y bueno, vemos aquí que esta era la tercera vez que Pablo se encuentra con Pedro y tienen esa diferencia, más bien es diferencia, respecto al modo de conducirse entre los gentiles. Pablo resiste a Pedro, pues este se conducía como judío cuando llegaban los hermanos de Jerusalén. Fíjense cómo esto, o sea, puede confundir ahí, no. Cuando llegaban los hermanos de Jerusalén y se comportaba de otra manera cuando estaba entre los gentiles, solamente negando así la decisión tomada en la iglesia de Jerusalén. Entonces, si lo leemos nosotros así, podemos decir, bueno, pues entonces Pablo era, en pocas palabras, de doble ánimo, ¿no? O sea, quería quedar bien con los judíos y con los gentiles, ¿no? Pedro. Digo, Pedro, perdónenme, sí, Pedro. O sea, quería quedar bien con todos, ¿no? En pocas palabras, y eso era pues lo que le estaba llamando la atención Pablo, o sea, y se lo llamó delante de todos. De todos, exacto. Pero estaba leyendo aquí, en el comentario bíblico de mi Biblia, dice, debe tenerse en cuenta algunos factores que llevaron a Pedro a comportarse de tal manera. En primer lugar, era judío y no estaba obligado a vivir como los gentiles, pero al estar entre ellos, debía identificarse con estos. Y el segundo punto es
quizá recordaba a Pedro que por visitar y comer con los gentiles en casa de Cornelio, esto viene en Hechos 11 del 1 al 8, Sí. que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Las autoridades de Jerusalén lo habían reprendido. Y bueno, ¿sería esto un viejo temor que tenía Pedro? Pues ya las autoridades habían aceptado a los gentiles en la iglesia. Pero, o sea, Sí. hablando de eso que dices tú, Olga, ¿cómo podemos ser piedra de tropiezo, no? O Sí, sea, si tú sí. ves ahí a Pedro, ¿no? O sea, o eres o no eres, ¿no? Ujú. Hubiera pensado yo, ¿no? O sea, qué hipócrita, Sí, porque va con los judíos y es un judío, y va con los gentiles y se porta de otra manera, ¿no? Sí, lo mismo pasa hoy en día con algunos cristianos que quieren agradar a la gente del mundo y Ujú. mientras están con ellos se comportan como ellos, para que no digan, ay, mira, este se cree más santo Para no sentirse que rechazados o no sé, ¿no? exacto, para no sentirse rechazado. Y eso mismo era lo que Pablo estaba señalándole a A Pedro. Pedro. Ajá, Ujú. tú te comportas de una manera con un grupo y de otra manera con otro, que eso es hipocresía. Ujú. Sí, sí, sí. sí, Eso sí, estaba, me pareció muy, muy interesante, o sea, Sí, sí, ver eso, ¿no? sí, ujú, porque bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Yo he escuchado que como dicen, oh, me miró de tal manera, ¿verdad? Y hoy me habló y ayer no me habló, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos dice la palabra, ¿verdad? Nos dice que no debemos de ser como personas de doble ánimo, porque ujú, esto como que es para nosotros, ¿verdad? Ahí puedo entender como qué hermoso, ¿verdad? Que lo explicó, ¿verdad? Yo lo estaba tomando como algo personal, ¿verdad? Porque esto sucede en realidad en el Sí. día sí, de hoy, ¿verdad? Y como hay personas que incluso eligen aquella persona que tiene un título, ¿verdad? Ujú. Aquella persona que tiene un título o porque ya creen que tienen más experiencia, se van y entonces ya ignoran a las demás personas, ¿verdad? Las miran ujú, como que, como de segunda clase, sí, como sí, aquí lo hacía Pedro, ¿verdad? Y como Pablo lo exhortó pues a esto que le dijo, ¿verdad? Que Sí, que no que, fuera de con- doble ánimo, ¿no? que En lo pocas miró palabras. convivir, ¿verdad? Convivir con los gentiles y hacer quizás ciertas cosas, ¿verdad? Y después ya no lo hacía, ujú, ¿verdad? Ujú. Ya no lo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso fue que me llamó la atención, ¿verdad? Porque busqué qué quería decir como realmente como la hipocresía o qué significaba. Entonces, bueno, hipocresía y arrastrar, ¿verdad? Porque dice que esa hipocresía arrastró a Bernabé. Y también pensé en esto, ¿verdad? Cómo siendo Bernabé el primero que apoyó a Pablo, cayó en esa mentira, ¿verdad? Cómo se enredó en esto, ¿verdad? Entonces, yo, de verdad que me tocó todo esto. Amén. Dice que dice que la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía y la palabra que te arrastre quiere decir, es lo que yo encontré, ¿verdad? Quiere decir, es algo que se apaga, es algo que te lleva, es algo que te separa, es algo que te conduce y es algo que te lleva a la muerte, que se llama separación de Dios, wow, ujú, separación ujú, de la cruz. ujú, Y entonces dice que como Pablo le dijo a Pedro, desde un principio, aquí, ¿verdad? Como le dijo la palabra que dijo que era para condenar. Entonces ujú, aquí dice que la actitud de Pedro, en realidad se estaba diciendo, se condenó a sí mismo, porque se había revelado eso, que Dios no es excepción de personas, él está siendo una persona de doble ánimo. Dice, yo encontré este versículo que tampoco lo anoté, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. lo Y niegan. cómo, Ujú, y cómo es verdad que muchas veces no necesitamos hablar mal, simplemente
la conducta nos delata. Ser una persona que hoy te hablo, mañana no te hablo, o tener esas como indiferencias, ¿verdad? Y es triste porque todo esto está hablando de una división de hermanos, ¿verdad? Y eso era algo que a Pablo no le agradaba, porque vemos en todas sus cartas, ¿verdad? Que en realidad siempre hablaba de la unión y hablaba del amor, ¿verdad? Él hablaba de su presente de Cristo. Miramos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? De nuestro Jesús, como él también siempre, él hablaba de su padre, hacía las cosas que su padre quería agradarle a su padre, quería hacer la voluntad, y como también Pablo, ¿verdad? Pablo siempre estaba exhortando a sus iglesias, ¿verdad? Que conocieran la voluntad del Padre, ¿verdad? Que conociera la voluntad del Padre. También encontré en Santiago 1:8, dice, porque hoy piensan una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Encontré este versículo que dice, por lo tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén, amén. Bueno, esto me tocó grandemente, hermanas, porque en realidad es algo que y sabemos, ¿verdad, hermana? Que entonces como yo creo que esto me aclaró a mí como muchas cosas, ¿verdad? Porque en la palabra, ¿verdad? Porque en realidad yo sí estaba a la hora que hablamos, ¿verdad? No como algo de que se le ponía o se le quitaba la palabra. Entonces estoy recordando cómo eran los fariseos, ¿verdad? Los fariseos tenían en realidad entonces una buena doctrina, pero su conducta los delataba, porque ellos no hacían lo que decían. Por eso a veces se dice, ¿verdad?, que debe predicar lo que uno vive, ¿verdad? Predica lo que vive, testifica de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y dice, y mirad que ninguno devuelva otro mal por mal, sino lo seguís lo bueno siempre, los unos para con todos. Bueno, voy a seguir leyendo aquí, ya no voy a leer el que leyó la hermana. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y como dice en Galatas 3, ¿verdad? En Galatas 3 dice, esto solo quiero que vosotros recibís el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe. Y como dice, ¿verdad, hermana? Que la fe la fe es por el oír y por la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, bien, nosotros somos allá, dice, y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago,
transgresor me hago. No sé si lo dije correcto. Transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No sé si alguien va a leer el Timoteo 1:16, versículo 17. ¿Cuál, Olga, dijiste? Primera de Timoteo 16:17, verso 17. Primera de Timoteo 16. Primera de Timoteo 6, dijiste, 16, 17. Sí. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El 17. Es lo que, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros debemos de tener nuestros ojos en el Señor y realmente, ¿verdad? En la palabra, porque de verdad esto me tocó a mí mucho, porque nosotros debemos de estar disponibles muchas veces a ciertas cosas, ¿verdad? No sabemos de dónde nos van a venir, hasta pues de nuestro hogar, de nuestros amigos, ¿verdad? Y no fijarnos en esas cosas que pueden desalentarnos, ¿verdad? Pues a congregarnos, ¿verdad? A congregarnos, de no ser esas personas que hoy demos una cara, que mañana demos otra. Creo que es algo muy importante, ¿verdad? De poder honrar al Señor y estar conscientes de esto, ¿verdad? Que si a Pedro le pasó, pues nos puede pasar a nosotros. Exacto. Pues nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Porque como no sé, hay un verso donde dice, ¿verdad? Que el que se cree estar firme, cuide de no caer, ¿verdad? Y de veras, ¿cómo debemos de estar, como examinándonos constantemente, se podría decir, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que le arrastró a esto a Pedro? Dice que por temor. Por el temor, ¿verdad? Y como la palabra nos dice, dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengáis temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y cómo nos damos cuenta, ¿verdad? Que aquí el consolador es el que nos recuerda para poder dar esa vuelta y ir a la cruz cuando tenemos este tipo de acciones que no son agradables para el Señor. Amén. Y, aunque sea una cosa pequeñita, muchas veces sí se puede dar uno cuenta cuando uno tiene este tipo de acciones. Y no solamente nosotros que gloria a Dios queremos el Espíritu Santo, porque yo he oído de personas que no son creyentes, ¿verdad? Y yo he oído testimonios, ¿verdad? De que hay veces ciertas acciones las afectan. Yo lo he visto. Entonces, ¿verdad? Si nosotros que tenemos a ese consolador, ¿verdad? Nosotros debemos de tener pues
que orarle al Señor para que nos dé convicción en todo esto. Yo recordé esto, hermanas, porque esto me habló en mi corazón todo esto, porque cuando yo no conocía del Señor, yo y mi mamá, mejor dicho yo, ¿verdad? Yo le puse un sobrenombre a mi esposo. Yo le puse un sobrenombre mirando su carácter. Y no les quiero decir qué nombre, no se oye mal para nada, pero yo me quedé impresionada porque después que yo ya conocí del Señor y que empecé a estudiar la palabra y que ya tenía yo tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que un día yo fui precisamente leyendo mi Biblia, fui a buscar una palabra que me llamó la atención y, y yo encontré esa palabra que yo le estaba diciendo a mi esposo. Hermanas, yo lloré. Todavía me acuerdo, porque yo fui muy tocada. Corrí y le dije a mi mamá, desde hoy no vamos a decir esa palabra. Le empecé a leer lo que significaba. Y le daba gracias al Señor, porque como dice, que ella nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y yo estaba una palabra algo horrible. Yo no lo quiero decir, no se oye mal, pero es algo feo. Y hay veces se nos hace fácil decir cualquier palabra y no sabemos el significado. No sabemos el significado de eso. Y en realidad que yo le doy gracias al Señor porque me ha llegado a tocar en muchas áreas de mi vida. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, no más, no vamos a volver a decir esa palabra. Y es hermoso reconocer nuestros errores, porque solamente es la gracia del Señor que nos ayuda a cambiar. Porque en realidad, cuando nosotros no conocemos del Señor, se nos hace fácil todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos lo que significa o sabemos lo que significa, por lo más chiquito que sea, ¿verdad? Uno tiene que pensar que a veces sale de nuestra boca. Yo lo digo por mí, porque le estoy diciendo lo que a mí me pasó. Pero no lo estoy diciendo como por algo ni nada, lo estoy diciendo por mí, porque esto me recordó y me tocó mi corazón. Recordé y sobre todo recordé lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Que ahora le doy gracias al Señor porque pues uno comete errores y hay veces los miramos bien chiquitos, ¿verdad? Pero que dice la palabra, dice que las zorras destruyen, ¿verdad? Lo más chiquito destruye, lo más chiquito destruye, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que meditar en lo que la palabra nos enseña. Y yo me quedé pensando en Pedro, ¿verdad? Me quedé pensando en Pedro, ¿verdad? Que yo quedé pensando en Pedro y dije, Dios mío, sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Y encontré este versículo hermoso donde dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Esto me tocó, ¿verdad? Porque como Él es el que nos afirma, como Él es el que nos dice, y pues como Él es el que nos perfecciona, ¿verdad, hermanas? En todo yo sé que hay un verso que no lo apunté, hermanas, pero
me impresionó porque ahí mismo Pedro da ese versículo que dice que él desechaba toda hipocresía. Y entonces dije yo, wow, así como Pedro, que nosotros podamos, ¿verdad? A reconocerlo cuando el Señor nos dé una convicción, ¿verdad? Que no nos avergoncemos, ¿verdad? Que siempre vayamos al trono de la gracia para ese oportuno socorro que tenemos, ¿verdad? En Él, porque Él conoce nuestras debilidades. Dice que yo creo que antes de que nosotros pasemos todo lo que aún nos toque por pasar, el Señor ya lo había pasado y sus discípulos, ¿verdad? Porque sabemos que cada uno de ellos cómo sufrieron, ¿verdad? Como tomando su cruz y siguiendo al Señor, ¿verdad? Yo casi nunca había tomado en cuenta los apóstoles, ¿verdad? Hasta una vez que empecé a escuchar cómo fue que incluso ellos llegaron a morir, ¿verdad? Por el evangelio. Bueno, hermana, pues es todo lo que les compartí. Pues ojalá y que el Señor haya hecho o haya recordado algo como me lo hizo a mí, o sea, que a lo mejor esto era para mí, es para mí, porque en realidad sí me tocó el Señor en esto. Y no sé, ¿quién quiere leer Apocalipsis 12:11? Apocalipsis 11. Apocalipsis 12:11. Uh-huh. Yo lo leo, Celia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y Amén. ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Desde cómo nosotros debemos de estar dispuestas, ¿verdad, hermana? Que no sabemos que no es fácil. Y no es fácil, ¿verdad? Que nada es fácil, ¿verdad? No. Y nosotros tenemos que estar constantemente en eso. Les quiero compartir algo que ya no es de la palabra, pero es una introducción que a mí me llamó mucho la atención, que está aquí en mi Biblia. ¿Y qué dice esto, mi hermana? Dice, destacan y contraponen varios conceptos de la revelación divina contra la percepción humana, la gracia contra la ley, la justificación contra la condenación, Jerusalén contra el monte Sinaí, ser hijos contra ser esclavos, el fruto del Espíritu contra la obra de la carne y la libertad contra la esclavitud. Son dos cosas opuestas, en esencia y diferentes una de la otra. Dice, y la mente humana está tan depravada y el intelecto, aun cuando es bendecido por el Espíritu, se ha apartado total del justo juicio, que una de las cosas más difíciles del mundo es distinguir adecuadamente entre la ley y la gracia. Quien conoce y siempre recuerda la diferencia esencial entre la ley y la gracia ha captado la esencia de la teología. No está lejos de comprender el Evangelio con todas sus manifestaciones. No sé, quise compartir eso porque a mí me puso a pensar. Gracias, Olga.